Todo comienza en la vida de nuestro prota Shigeru, un hombre el cual era absolutamente feo, incluso peor que los protas de los H, pero que pese a todo había aprendido a vivir con orgullo siendo tal y como era, tanto que podía disfrutar de una vida sin tener contacto con las mujeres, hasta que un día todo en su vida cambió, pues mientras iba en el metro, una chica terminó culpándolo por acoso, algo que no era cierto, pero que nadie le creyó, debido a ser muy feo y llevar juegos muy sabrosos que había comprado momentos atrás. Hechos que cambiaron su vida para mal, pues había sido despedido de su trabajo, aunque meses después la mujer fue funada porque se descubrió que hacía denuncias falsas a las personas que eran feas. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde, pues Shigeru estaba roto, tanto que ni siquiera podía tener una entrevista de trabajo, pasando así rápidamente 6 años, convirtiéndose completamente en un nini, que se la pasaba jugando videojuegos, ajusticiándose todos los días y obviamente sin tener trabajo, hasta que un día mientras estaba en su computador, mientras veía foros de internet, encontró un post sobre un ritual para ir a otro mundo, algo que obviamente no creyó, pero tanta era su desesperación que terminó por hacer el ritual, el cual sí termina funcionando, pues frente a su computadora le salió un mensaje de si deseaba tener una nueva vida, a lo que el prota pensó que era muy sospechoso y que incluso podría ser un virus, pero rápidamente cambió de opinión y pensó quien tenga miedo a morir que no nazca, aceptando la invitación y terminando por aparecerle un menú como si se tratara de configurar un personaje, modificándose su nivel de apariencia a menos 255, cosa que le dio muchos puntos de bonificación, y por eso terminó colocándose más debuffs, como el que no podía obtener dinero, cada que lo tocara una waifu perdería el 10% de su vida y al tener delicioso moriría, obteniendo así 100 billones de puntos, los cuales no pudo usar porque se le acabó el tiempo del menú, siendo teletransportado a otro mundo, en donde rápidamente al despertar se dio cuenta que estaba recontra feo, tanto que hasta sus verrugas tenían vida propia, pero no estaba solo, pues en el mismo lugar se encontraban dos chicas y otro chico, quien le ofrece su camisa a una de ellas, y Shigeru en su intento de ser caballeroso le quería dar la suya, pero esta lo rechaza, terminando así por presentarse como Seiji, el chico apuesto, la Loli quien no quiso darle su nombre, y Seika, la tsundere refinada, los cuales tenían 16 años como el prota, pero como Shigeru no quería seguir cerca de ellos, se alejó para explorar, a lo que Seiji rápidamente lo llama para que pudieran repartirse los ítems, pero entre las monedas de oro faltaba una, la cual Shigeru había hecho desaparecer por culpa de sus debuffs al encontrarla en el cajón, y por eso decidió dejarles todas las monedas a ellos, algo que le molestó a Seiji y por eso le dijo al prota que si seguía así fracasarían otra vez, algo que le resultó extraño a Shigeru pero que dejó pasar, repartiendo así todos los ítems, y el prota terminó quedándose con un bastón como arma, poniéndose en camino a la ciudad más cercana, pero al abrir la puerta se encontraron con un goblin, el cual fue derrotado por Seiji sin mayor problema, agarrándose hacia madrazos contra los demás, mientras que Seika trataba de armar su arco y el prota solo lo observaba, hasta que fue golpeado por un goblin que lo hizo enojar, y por eso él le mostraría todo su poder, pero como no pudo colocarse ninguno de sus puntos a sus estadísticas, apenas si lo acarició, terminando por ser acorralado, hasta que ahora sí aplicó más fuerza y pudo derrotarlo, subiendo de golpe a nivel 31, por lo que aprovechó la pantalla de estadísticas que apareció frente a él y se chetó colocándose las estadísticas al máximo, rompiendo así el sistema, y terminó por convertirse en un dios, por lo que mientras otro goblin lo golpeaba, él simplemente con sus dedos lo manda a volar mientras todos peleaban, hasta que el prota se percató que Seika se había deprimido de no poder participar, y para ayudarla terminó por fingir que el arco le había hablado para que lo armara, cosa que acepta Seika y se sorprende de lo bueno que es, poniendo como pretexto Shigeru que él había pertenecido al club de tiro con arco, pero eso hace que la waifu quiera verlo en acción y sin más remedio Shigeru termina subiéndose una skill y lanza una flecha, la cual se va hacia el cielo, pero para su sorpresa solo terminó invocando un dragón gigante que acaba con la mayoría de sus enemigos, motivando a Seika a querer hacer lo mismo, y por eso se pone a lanzar todas las flechas pero ninguna le da a algún enemigo, por lo que se pone otra vez triste y Shigeru le termina haciendo más flechas, con las cuales volvió a pasar otra vez lo mismo,
con la única diferencia de que esta vez habían acabado por fin con todos los enemigos, y gracias a que ya tenían el camino despejado pudieron llegar a la primera ciudad, en donde irían a comer juntos, pero Shigeru terminó alejándose nuevamente de ellos. Pero para su sorpresa, Seika esta vez lo seguiría, ya que le había comprado una hamburguesa como agradecimiento por todo lo que había hecho por ella, pero al tocarla terminó perdiendo el 10% de su vida por culpa de uno de sus debuffs de Virgo, haciendo que Seika se pusiera muy triste porque pensó que había despreciado su regalo, pero como el prota sabe que no era así, terminó por decirle que se puso nervioso debido a su belleza, y debido a ese error aún así se comería la hamburguesa, comentario que la waifu la hizo muy feliz y le regaló otra hamburguesa que tenía guardada, pues tenía el dinero suficiente para comprar más. Pero aparte de eso, lo hacía por toda la ayuda que Shigeru le había ofrecido cuando se quedó sin flechas, terminando el prota por comer junto a ella, mientras pensaba que tenía que quedarse a su lado un poco más, para que así pudiera regresarle de alguna forma el favor, terminando por acompañarlos en su viaje un poco más.